El imaginario social está relacionado con los mitos que se crean en una determinada sociedad. De esta forma, lo intangible se vuelve simbólico, puesto que el imaginario colectivo y los mitos adquieren fuerza gracias a la sociedad que lo valía como creencia y a la forma en que éste es transmitido en las generaciones para luego convertirlo en un hecho cultural. En ese sentido, el mito es un acto de habla que busca un modo de significación que es justificado por un discurso y se materializa en las prácticas. El mito es un habla elegido, lo que significa que no nace de la naturaleza. Un ejemplo de esto es la libélula, pues ha sido un tema de misterio en cada continente en el que habita y dentro de cada civilización ha tenido un significado diferente, ya sea por su comportamiento o por su estilo de vida. Estos animales no han dejado a nadie indiferente en cuanto al ámbito científico. La ciencia cataloga a estos animales como insectos. En cambio, fuera de esta área, las libélulas se han relacionado a lo largo de la historia con el misticismo y la brujería. Esto contribuye al aumento de su simbología, ya sea como un animal de la buena suerte o relacionado con la muerte y las desgracias. Al fijarnos en la historia, en la forma en que diversas culturas han denominado a las libélulas, nos encontramos con nombres tales como poseedoras de aguijón, caballos con aguijón, caballitos del diablo o la aguja surcidora del diablo. Todos estos nombres provienen de su simbología que radica en función de la cultura, pues para unas es algo positivo, mientras que para otras el significado es negativo y maligno. Las citas que podemos encontrar en las diferentes mitologías orientales y occidentales en donde se pone de manifiesto la extraña asociación de las libélulas y el diablo son numerosas. Por ejemplo, en la mitología germana eran asociadas con Fregia, diosa del amor, la riqueza y la poesía erótica, a la cual se le alababa el día viernes. No obstante, un decreto católico del año 775 después de Cristo ligó a esta diosa con la maldad y símbolo del paganismo. Asimismo, el nombre de los caballitos del diablo surge en la mágica noche de San Juan y son grandes libélulas que surcan la noche en busca de tréboles de 4 hojas que comen con el fin de evitar que los mortales los encuentren y de esta forma tener fortuna y salud eterna. Las leyendas y supersticiones señalan que estos caballos provenientes del infierno en realidad eran hombres que por sus pecados perdieron su alma y se vieron obligados a recorrer Cantabria, España, por el resto de la eternidad. Las libélulas influyeron notablemente en el hombre y su cultura, ya sea por causa de sus dotes curativos, alimenticios, su comportamiento o su aspecto físico. A continuación, veremos las diferentes perspectivas y significados que se le atribuye a estos insectos en algunas culturas. En primer lugar, los samuráis, antiguos guerreros japoneses, las utilizaron como emblema y símbolo de buena suerte. Eran llamadas kashimushi, que traduce insectos victoriosos. Esta significación se debe al mito del tábano. La historia narra que un emperador llamado Yuriko Tenno estaba en sus prácticas de caza cuando de pronto fue picado por un tábano. Luego, una libélula se comió al insecto y el emperador quedó tan agradecido que bautizó la región con el nombre de Akitsu-no, es decir, llanura de las libélulas. De ahí surgió el antiguo nombre de Japón, Akitsushima, que traduce las islas libélulas. Estas también figuran en la poesía y canciones de cuna japonesa. En segundo lugar, en el México prehispánico, las libélulas se les consideró como un símbolo de pureza del agua. Aparecen en el arte pictórico totihuacano dentro del Tatlocán, paraíso del dios Tlaloc y signo ideal para aquellos hombres del rudo antiplano mexicano. En la escena se observa a Tlaloc, dios de la lluvia, en un lugar de cantos y juegos, deleites acuáticos entre mariposas y libélulas que revolotean a la orilla de ríos turbulentos bordeados de arbustos de cacao, flores y plantas de maíz. En tercer lugar, existe la versión de la etnia maya de los mopanes ubicados en Belice y Guatemala. Según sus relatos, cuentan que las libélulas ayudaron al sol a guardar en 13 troncos huecos los trozos rotos de la luna, que fue descuartizada por un rayo. Cuando los troncos fueron abiertos por un perro, surgieron sobre el mundo todos los animales nocivos como las serpientes. Por otra parte,
El pueblo Tzotzil en Chiapas, México, aprecia las libélulas por sus dones curativos. Suelen pasar 3 de estos insectos por la boca de los niños cuando babean. De esta forma, los pequeños no vuelven a salivar en exceso. Entre otras simbologías positivas se encuentra la mitología hindú. Esta señala que cuando las personas mueren, sus almas se transforman en libélulas que esperan hasta renacer en otra persona. Por el contrario, en algunas regiones de Suecia se cree que si una libélula vuela alrededor de la cabeza de una persona, ésta sufrirá una herida como castigo y su alma se hará más pesada. Asimismo, ocurre en Filipinas, Estados Unidos, con la diferencia de que no es su castigo lo que sufre la persona, sino la aparición de signos de locura. Igualmente, en determinadas poblaciones de Estados Unidos se tiene la superstición de que las libélulas cosen la boca y algunas veces los ojos y los oídos de los niños mentirosos. Finalmente, para los indios Dakota y en algunos sitios de Italia, Irlanda y Escocia son vistas como brujas que viven en el bosque. Para terminar, el mito de la libélula llegó a Colombia gracias a las migraciones de extranjeros, principalmente de América Latina, quienes crecieron escuchando las diferentes perspectivas del insecto en función de su cultura y sus creencias.